Cuando tú no tienes una estrategia de ventas en tu organización que tú lo puedas alinear, no tienes que hacer un podcast. ¿Por qué? Porque te va a costar. La principal barrera que tienen las personas para poder avanzar son ellos mismos. Más control. ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, La solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. tiene acceso a la información más importante en tiempo real Únete a los cientos de y corporativos colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el honor y el placer de viajar a la ciudad de Guadalajara, en el bello país de México, para hablar con Alberto Larracilla, que es, y lo pongo tal cual pone en su LinkedIn, entrepreneur, sales consulting y host de Progresivo Podcast, que es un podcast al que he tenido el tremendo orgullo y el honor de asistir con su invitación, así que no me quedaba otra que recibirlo aquí en Listening Leaders y aprovechar su generosidad para que nos cuente un poco más acerca de todo este mundo de los podcasts y de las ventas y cómo están íntimamente relacionados, ¿no? Así que bienvenido, Alberto Larracilla. Raúl, pues muchas gracias por la invitación. Oye, amigo, platicábamos antes de arrancar, ¿no? Que a veces nos acostumbramos más a estar del otro lado. Entonces, pues bueno, es un placer estar por aquí contigo. Ambos nos pasa, estamos, yo creo que entrenados, Alberto, para dejar espacio al otro, para conocer, para darles a nuestros seguidores y a nuestros oyentes las impresiones de la otra persona. A nosotros ya nos conocen suficientemente y eso para mí es lo más rico, ¿no? Así que ambos hemos estado en la situación contraria hace poco, así que nada, Alberto, yo quería empezar preguntándote ¿cómo conectas este mundo de las ventas y de los podcasts, ¿no? ¿Cómo en tu actividad diaria de ayudar a empresas a mejorar sus ratios de venta, este podcast les puede ayudar o te puede ayudar incluso a ti a llegar a otros clientes? No sé si ese es el driver principal, ¿no? Pues mira, el punto clave que yo destacaría es que cuando tienes un producto o servicio de alto valor, que al final tienes que conectar, pues B2B tienes que conectarlo con empresas, pues se vuelve indispensable la labor de networking, ¿no? La labor de estar conociendo a más personas. Entonces, pues digo, el podcast realmente no nació con esa intención. Digo, primero inició Progresivo hace 1 año y medio aproximadamente y arranca a través de una plática con uno de mis amigos y socios, pues que él al final se reformó o creció en su vida pues a través de escuchar historias de éxito. Entonces nosotros ya seguíamos un par de podcasts que ya lo hacían, como tú y yo platicamos, ¿no? Podcasts de nicho que al final no buscan ser como tan amarillistas o tan explícitos, sino son más específicos en tema de negocio o en tema de la persona y de los problemas que atravesó. Entonces yo rebotando con él, le decía, oye, pues qué tal si nosotros tuviéramos un programa que se llamara como tu fundación, que la fundación se llama Avance Progresivo Internacional, y le ponemos progresivo. Entonces, pues vamos a hablar de las historias de las personas, principalmente, así nace Progresivo, y de los problemas que tuvieron y de qué tuvieron que hacer para solucionarlo. O sea, realmente a veces vemos empresarios, deportistas, políticos o figuras públicas, los idealizamos y bueno, pues realmente poder bajarlos un poquito a la tierra con nosotros y poder rebotar y aprender de ellos y de cómo salieron adelante. Pero fue hasta un par de episodios después que arrancamos, que fue todo un reto. Obviamente no sabíamos nada del tema de podcast, ni salir a cámara, ni mucho menos. Pero fue hasta un par de podcasts después pues, que nos dimos cuenta que la conexión y el networking crecía y obviamente eso nos daba a los dos, ¿no? Oportunidades de negocio, de crear empresas juntos, de asociarnos para nuevos proyectos y digamos que así fue como lo fuimos conectando. Oye, Alberto, ¿por qué nos interesa tanto conocer las historias de otros? ¿Qué aprendemos de ello? Pues mira, yo he visto un sesgo que tiene que ver con la paradoja del éxito. O sea, las personas, y nos gusta más escuchar las historias de personas que vienen desde abajo, o sea, que probablemente son más identificables o reconocibles por nosotros. Entonces, oye, pues como la historia de fulanito de tal,
que a lo mejor era drogadicto o que era pandillero o cualquier cosa y cómo en algún momento se reformó, tuvo ciertos hechos que lo hicieron tocar fondo y cambió su vida. Y hoy es X cosa, deportista, atleta, empresario. Entonces, esa parte creo que es una parte que le gusta a las personas, porque creo que nos hacemos más relacionables, que realmente todos podemos alcanzar, pues digo, nuestra propia versión del éxito. Algo así como si ellos pudieran, yo también puedo. Sí, claro. O sea, creo que regularmente, y lo he platicado en bastantes podcasts, ya sea para Talks o para Progresivo, que la principal barrera que tienen las personas para poder avanzar son ellos mismos. O sea, son las limitaciones que nosotros nos ponemos. A nosotros nos decimos que sí podemos hacer, que no podemos hacer. Y pues bueno, o sea, eso ya es un problema porque regularmente no hay barreras o no hay tantas barreras como nosotros nos las ponemos. Y cuando rompemos esas barreras nos damos cuenta que sí podemos avanzar y que cosas que creíamos que no podíamos hacer por nuestra religión, por nuestra raza, género, condición social, económica y demás, pues que sí las podemos hacer. Entonces creo que ese es un punto clave. Fíjate que no sé si estoy equivocado, pero yo creo que eso es una... Eso que tú dices, yo estoy muy de acuerdo con ello, pero es casi algo fruto del pasado, en el sentido que las generaciones jóvenes ya no vienen con esos, o no traen tan marcados esos sesgos, ¿no? Oye, tú no puedes, bájale dos, ¿no? Que es bájale 2 rayitas, ¿no? Es una expresión muy mexicana, ¿no? No te creas la última Coca-Cola del desierto. Este tipo se subió al ladrillo y se mareó, ¿no? O sea, en cuanto que alguien alcanza un mínimo éxito, la sociedad se encargaba de bajarte. Y sin embargo, hoy los jóvenes están viendo que hay otros jóvenes que triunfan y que the sky is the limit, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos. Sí, o sea, realmente creo que estamos viviendo en una era donde todos queremos ser emprendedores. O sea, todos queremos ser nuestros propios jefes y está avanzando esa ideología. Digo, cada quien tiene sus propios motivadores para avanzar. Pero bueno, tú que estás del lado del trabajo con las personas, lo platicamos en tu podcast, pues realmente hay un descontento, o sea, digo, no solo de los jóvenes, sino de los empleados dentro de las organizaciones por el cómo se les trata, por el tipo de cultura, por distintas variables que tienen dentro de las empresas, que a veces dicen, oye, pues aunque yo tenga que, como dicen coloquialmente en México, ¿no? Talachar o trabajar de más en algún tiempo, pues yo prefiero invertir el tiempo y el esfuerzo en mí y tener un futuro yo y no invertirlo en otra empresa. Entonces, digamos que ciertas barreras en torno a eso se van rompiendo. Fíjate que ahora, Lilo, según te escuchaba esto, estaba pensando en un par de cosas. Una frase que he leído hace no mucho tiempo que dice que las personas, que la pandemia nos ha demostrado que las personas no necesitan a las empresas, pero las empresas siguen necesitando a las personas, ¿no? Y por tanto, ahora el esfuerzo toca de su parte, ¿no? Es seguir enamorando a las personas para que quieran trabajar para una empresa. Y la prueba más evidente es que en otro artículo que leí es que en 2023 se decía que en Estados Unidos, finalizando 2023, ya iba a haber el mismo número de personas independientes que personas trabajando para empresas. Y esto implica tenerse que relacionar de una manera distinta, tener que vender sus productos, tener que darse a conocer. Y ahí es donde aparece también la parte de estos elementos como el podcast, ¿no? O sea, lugares en donde yo aporto valor antes de pedirlo a ningún otro cliente, ¿no? Sí, fíjate que esta parte que mencionas de la cantidad de emprendedores o de la cantidad de freelance dentro de las empresas, recientemente tuve una charla en una universidad y lo que mencionábamos clave es que las empresas y las universidades no te enseñan y no te capacitan para venderte, o sea, para realmente vender. Entonces, la primera forma de poder acercar el valor que tú tengas es poder organizar el valor que tú tienes como persona, como profesionista, y tú poder ordenarlo de manera adecuada para poder venderlo. Pero en muchas ocasiones no sabemos siquiera por qué somos valiosos profesionalmente y qué realmente estamos aportando más allá de lo que dice el puesto o ciertas funciones. Entonces, creo que ese desconocimiento y el sentirnos muchas veces indispensables para las empresas, pues realmente nos ponen un foco pues de cuidado, o sea, porque hay un nivel de riesgo muy alto de que el día de mañana temas de inteligencia artificial, temas de reestructura organizacional nos dejen fuera
no sepamos por qué, porque no nos involucramos con ser competitivos. Y si esto pasa al interior de una empresa, pues imagínate qué pasa cuando tú sales a emprender o a hacer freelance. Pues hay un tema de cómo me vendo, cómo soy competitivo, y es un valor que se descuida totalmente. Y digo, hay generaciones, ¿no? En cuanto a la diferenciación de las empresas. Entonces, había una era de diferenciación donde procurábamos tener el mejor producto. Sí, entonces el mejor producto vendía, luego tenías la era de diferenciación con el mejor servicio. Pero hoy no es esa la era de diferenciación. Hoy ya hay una era de diferenciación en la comunicación, que está muy arraigado al modelo de negocio. O sea, que es la parte como estructural más importante dentro de una empresa y es la que todos dejamos al final. Entonces nos involucramos por generar toda la infraestructura que podamos para la empresa, oficinas, canales de distribución, adquisición, proveedores. Y el último paso es, bueno, ¿y cómo lo voy a vender? Bueno, en República Dominicana, país en el que yo viví y que adoro, decían, no es tan importante hacerlo como cacarearlo, ¿no? Sí, es que al día de hoy, si te das cuenta, no vende el mejor producto, ni vende el mejor servicio. O sea, yo lo estaba platicando con una empresa tequilera que hace productos de tequila para todo el mundo y mencionaban, oye, pues es que ciertos productos de famosos en el sector del tequila o en el sector de bebidas alcohólicas se venden mucho más. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una diferenciación desde el modelo de negocio y muchos están encadenados a marcas personales, a artistas, a personas que son celebridades. Entonces, bueno, desde ahí se fundamentó el negocio. Entonces, aunque tú tengas un producto que sea mejor, pues también tienes que ver qué tan maduro está el mercado para reconocer el producto y sobre todo, ¿cuál es el incentivo de compra? O sea, lo están comprando por ti, lo están comprando por el famoso, lo están comprando por la calidad del producto. ¿Quién decide qué es un producto bueno o malo? Entonces, cuando las empresas no se hacen esas preguntas, pues viven, ¿no? Como haciendo patadas de ahogado, haciendo múltiples intentos por vender porque realmente no saben dónde está la oportunidad. ¿En qué medida, hablando un poco de historias de éxito, déjanos conocer un poco la tuya, ¿en qué medida la incursión en este tema del podcast te ha dado más exposure, te ayuda a que más clientes te conozcan? No sé, cuenta un poco de eso, porque supongo que habrá mucha gente pensando, oye, ¿merece la pena esto, hacer un podcast y que la gente, y emplearle un tiempo, esfuerzo, pensamientos, ¿no? ¿Merece la pena, Alberto, todo esto para ti? Fíjate, inicialmente, yo hace unos meses estuve en Canadá y yo grababa un video donde decía, no hagas un podcast. Sí, se hizo muy popular. ¿Por qué no hacer un podcast? O sea, yo tendría primero la pregunta, ¿no? Cuando tú no tienes una estrategia de ventas en tu organización que tú lo puedas alinear, no tienes que hacer un podcast. ¿Por qué? Porque te va a costar, ¿sí? Y no solo te va a costar tiempo, te va a costar muchísimo esfuerzo, te va a costar dinero, te va a costar una infraestructura también, que lo puedas hacer de manera correcta. Entonces, si no forma parte de tu estrategia como empresa y lo puedes encadenar de una manera correcta, que tú sepas dónde inicia, dónde termina y realmente cuáles son los beneficios palpables para tu negocio, no lo tienes que hacer. Te voy a dar un ejemplo ahora volcando el por qué sí. Cuando tú tienes un podcast como los que nosotros estamos produciendo, como los que están produciendo muchísimas personas que al final están homologando un tema de comunicación y de personas, lo que tú estás haciendo es poder abrirte las puertas en el nicho en el que estás trabajando para poder conocer a más personas, ¿sí? O sea, esa parte de conocer más personas, pues al final yo me siento con los invitados, yo aprendo de ellos. Hay muchas personas que me han dicho, oye, pues es que son más de 60 episodios hoy en día, cada uno de una hora más, los que están en Talks, que por ahí hay unos 10, 12 ya grabados. Y bueno, eso es un MBA, ¿no? O sea, toda la gente con la que estás hablando y que estás conociendo y relacionándote, pues bueno, inevitablemente se abre una oportunidad para las dos personas, para conocerse, para aprender y para eventualmente hacer algún tipo de negocio, obviamente, pues, si conectaron de manera adecuada. Entonces, bueno, si tú estás buscando conectar con estos empresarios o figuras públicas o demás, pues bueno, hay una buena intención para hacerlo. Si tu negocio no es propicio para hacer B2B, por ejemplo, si a lo mejor tú tienes un negocio que es de un tipo de productos donde tu cliente son pues, personas finales, es el cliente final, pues bueno, o sea, tú tendrías que encontrar el cómo un podcast, una marca personal o realmente cualquier ejercicio de comunicación de marca funciona
o no funciona. Digo, si lo vas a hacer por hobby, por pasatiempo, que digo, para mí es un gusto, realmente estoy en una etapa donde nos enfocamos en tema de figura pública o de relaciones públicas, y pues bueno, aprendes de muchas personas, pero si no lo tienes bien claro, cualquier ejercicio de comunicación de marca dentro de tu sistema de ventas, pues realmente no hagas nada. O sea, primero es el sistema de ventas y luego ves qué estrategias de comunicación ejecutas. Sin duda, no me dejarás mentir, hay primera frase de un libro que se llama The Clutter Manifiesto que dice Markets are conversations. Al final los mercados son conversaciones, son comunicaciones entre personas que están en diferentes sitios, y hoy esto además lo que hace es amplificar la cantidad de gente a la que llegas, ¿no? Si la comunicación anteriormente estaba limitada pues, por las publicaciones locales o por las radios locales, hoy te permite llegar a todo el mundo que hable tu mismo idioma, e incluso, fíjate, ahora con todo ese tema de inteligencia artificial ya ni siquiera, ya en el momento que lo puedas subtitular, que se puede subtitular ya en muchos idiomas o incluso las propias plataformas te lo van a dar subtitulado, tu valor puede llegar a todo el mundo literalmente, ¿no? Sí, es que creo que las personas subestiman la parte estratégica. O sea, dentro, y obviamente metes comunicación, ventas, infraestructura. O sea, cuando tú planteas un modelo de negocio, que al final es qué tipo de producto o servicio vas a llevar y de qué forma, a qué tipo de mercado, cuando tú tienes ese planteamiento inicial, pues tú tienes que saber, oye, qué ejercicio voy a hacer. Pero entonces las personas se dan cuenta, oye, es que se está haciendo muy popular X cosa. Oye, tener una marca personal. Entonces agarran al dueño y le dicen, mira, vas a empezar a grabar cuando estamos entregando cubetas o cuando estamos haciendo. Bueno, a ver, eso, o sea, ¿qué tipos de marcas personales hay? ¿O qué tipo de estrategias de comunicación hay? ¿Cómo eso impacta en una venta si es el objetivo? Si el objetivo es cualquier otro, por ejemplo, hacer X persona una figura pública para que se vuelva embajador de una marca o de distintas marcas o que se vuelva líder de una industria. O sea, hay un detrás de una estructura que las personas omiten. Entonces de repente nos encontramos en esto que Google llama micromomentos, que sería, pues tenemos muy poco tiempo para procesar qué información decidimos que vamos a ver o qué información no vamos a ver, porque estamos tan saturados de tanta información y que en su mayoría está desorganizada, sin propósito, sin objetivo. Y por ahí veía una estadística de Spotify, ¿no? Que mencionaba que la mayoría de los podcasts que nacen después del episodio 3 mueren. ¿Por qué? Bueno, pues te das cuenta del trabajo que hay detrás para hacerlo y que no tuviste una estrategia clara de monetización o que no impacta de ninguna forma a tu vida para poder seguirlo haciendo, más allá obviamente de si conoces personas o si es un espacio para que tú puedas hablar y expresarte, y pues terminan muriendo porque se dan cuenta que las cosas no eran como pensaban o luego no iban a venir y te iban a dar un patrocinio, si el objetivo era tener patrocinadores y que ellos pagaran la producción. Entonces creo que todas esas cosas pues las van dejando dentro de la estrategia. Digo, y no solo en México, creo que en todo el mundo pues hay un desapego a la estrategia. Bueno, es que fíjate que primero es la estrategia antes de iniciar cualquier cosa, y lo vemos. Yo creo que nuestra sociedad es muy doer y tan pronto tenemos un problema nos lanzamos a hacer en lugar de qué tal si planificamos y esperamos un poquito, planificamos y pensamos a qué público quiero llegar, qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero que quede. Y luego otra cosa es la constancia, ¿eh? Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con los jóvenes, ¿no? En el sentido de que al final los jóvenes tienen una necesidad mucho más inmediata por estos micromomentos que tú decías, de lo quiero, lo tengo, y si no me da la satisfacción inmediata que me da otras cosas, me voy a otras cosas en lugar de estar invirtiendo tiempo y dinero en esto, ¿no? Pero fíjate, hablando, según te escuchaba, hablabas tú de la necesidad de tener una estrategia bien definida y de dejarte guiar por gente que sepa. Y de nuevo nos vamos al principio de la conversación. ¿Cuántos independientes te pueden echar una mano sin necesidad de que tú tengas una persona de marketing específica en la empresa, ¿no? Muchas veces dices, bueno, es que no tengo a nadie que me pueda ayudar. Bueno, sí, lo puedes subcontratar, pago por servicio, y una vez que lo tengo, pues no hace falta que cargue con esa carga laboral durante todo el tiempo, ¿no? Fíjate que tocaste un punto que para mí es clave dentro de las empresas, que es el ego de los directivos.
O sea, hay un punto, y me pasó en muchísimas empresas en mi etapa de empleado, porque al final de cuentas creo que tienes que ser empleado para saber que sí y que no ejecutar cuando te vuelvas Y valorar la emprendedor. libertad, ¿no? No, claro, claro, oye, el tema de, y digo, y me lo menciona mi esposa y me lo mencionan muchas personas, que al final, digo, yo valoro mucho las personas que aunque tuvieron la oportunidad de nunca trabajar directamente o entrar a una empresa familiar, pues sí se metieron y se ensuciaron las manos para ver cómo es el mundo, ¿no? De allá afuera. Y esta parte del ego de los empresarios tiene que ver con llegar a una oficina a X hora, ver a toda la gente que está lista y de que pueden hacer los requerimientos en el momento que quieran, cuando quieran y como quieran. Sí. Entonces, ese es un punto clave porque en México hay un tema arraigado que es el que paga manda. Entonces, oye, pues yo te estoy pagando, entonces te pido un horario, que estés ahí, que si te marco y te digo subes a la oficina, subes, si te digo bájate, te bajas. Entonces, a ver, pues estás teniendo un área en específico, marketing, ventas, la que sea, cualquier área necesita un tipo y un esquema de medición, pero tú la tienes ahí por un objetivo, pero regularmente el objetivo es secundario. O sea, regularmente es más importante que llegues temprano, es más importante que cheques, es más importante que comas, que no comas en el escritorio, que comas a cierta. Entonces, tú te vas dando cuenta que la mayoría de comunicación tiene que ver con eso, porque es donde el empresario o el director se siente cómodo en una zona de confort, de control. Y regularmente los KPIs son secundarios. Sí. Entonces, cuando tú te involucras en, oye, pues yo no voy a contratar una empresa externa de ventas, de marketing, de producción, de lo que sea, porque yo los quiero tener ahí. Eso te cuesta más, hace tu empresa ineficiente. Tampoco significa que contrates siendo ignorante. O sea, porque regularmente cuando tú contratas a un profesional de cualquier servicio o producto, pero tú eres un ignorante en el tema, pues ¿qué pasa? Que tú vas a hacer requerimientos que no son posibles. Tú vas a hacer cambios porque regularmente no sabes qué objetivo estás buscando porque ignoras muchas cosas dentro de la estructura, de la estrategia que estás siguiendo. Entorpeces la operación, pero también delegas toda la responsabilidad estratégica. O sea, para mí el principal rol del director es poder ser el precursor de la estructura y de la estrategia y unir a las personas clave que van a hacer posible esta estrategia. Pero lo que pasa es que decides o contratar internos y externos y quieres que ellos hagan la magia y tú deslindarte. Entonces, bueno, al final creo que esa comprensión de organizar roles, de no deslindarse de la responsabilidad, si tú contratas profesionales para que sigan tu parámetro, pero tú no puedes, o sea, tú no puedes ignorar lo que van a hacer o cómo lo van a hacer porque, oye, pues ellos son los expertos. Sí, pero tú tienes que tener un conocimiento para poder tener el parámetro si está bien o mal y para poder ser partícipe de la estrategia. O sea, al final Claro, el pero modelo de negocio es estrategia. eso yo creo que es otro de los paradigmas que nos ha regalado este mundo o en el que nos vamos subiendo algunos antes, otros después, ¿no? Mi frase favorita, como ya te conté en el podcast, es Never Stop Exploring. Oye, hoy no hay un solo momento en el que tengas que dejar de aprender cosas, ¿no? Y la red está llena de mil cosas. Oye, no tengo ni idea de cómo hacer una campaña, cómo iniciar un podcast o ventajas que me va a dar el podcast. Así no lo haga yo y lo subcontrate a otro, pero oye, ventajas estratégicas en la comunicación de mi empresa en un podcast, a través de un podcast, ¿no? Y de repente tienes información por todos los lados, ¿no? O sea, hoy ya no es una excusa no conocer de eso, aunque luego, insisto, le des la labor, la talacha a otros, ¿no? Sí, es que creo que realmente, y volvemos a la parte de queremos ser emprendedores. Tú dices, mira, yo emprendí, creé la empresa, regularmente los directores se encargan de la venta en las primeras etapas y los socios. Es una venta desorganizada porque el objetivo es poder ser rentables si tuvieron algún tipo de inversión, poder pagar los sueldos. Hay un tema de premura o de interés porque eso pueda pasar rápido. Pero posteriormente, que ya pasó esa etapa y que ya hay algún tipo de control después de los primeros meses o años de estructura de la empresa, tienes que meterle estructura, ¿sí? Entonces, antes de involucrarte, como hablábamos en estos puntos de comunicación, pues tienes que evaluar tu modelo de negocio para saber si realmente estás siendo competitivo y por qué estás vendiendo. Y con unas preguntas clave las personas se pueden dar cuenta. Oye, a ver, ¿cuánto vendes? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuál es tu ticket promedio? ¿Por qué te compraron? O sea, con ciertas preguntas clave tú te puedes dar cuenta si la empresa está cerca de un hoyo. Oye, de repente tienes una empresa que tiene 3 clientes y que son sus únicos clientes y a lo mejor uno se cae el 90% y aunque la empresa le vaya excelente, esa es una empresa de riesgo.
o te ves empresas que tienen equipos de 10, 15 personas de ventas, pero el 90% de la facturación la hacen los dueños. Entonces no me puedes decir, oye, ¿qué pasa cuando los dueños se van de vacaciones? No vendemos. Ok, bueno, entonces hay un problema. Entonces creo que solo pues, el ver el número de ventas al final o ver el dinero que tienes en la cuenta, pues no es un parámetro para saber si va bien o mal. O sea, lo que hace, y nosotros lo promovemos mucho en la parte de gobierno corporativo, consejos de administración y comités de auditoría y demás, pues es realmente el cómo profesionalizas la empresa en cuanto ya tuviste un periodo de control y realmente cómo puedes llegar al siguiente nivel, que el siguiente nivel sería pues, dejar de ser una startup, o sea, realmente ya convertirte en una empresa y salir de esa zona de riesgo. Ujú. Oye, Alberto, ¿y qué le sigue a Alberto Larracilla? ¿Cuáles son en qué estás? ¿Qué objetivos tienes? ¿Cuáles son tus siguientes retos? Pues mira, lo que estamos haciendo con Progresivo y con las empresas a nivel general, nosotros estamos siendo muy precursores por la parte de comunicación y sobre todo por la parte de educación, o sea, cómo comunicamos la parte de educación, porque nos hemos dado cuenta, obviamente a raíz de los podcasts, de conocer gente, de participar en cámaras, que hay un déficit importante en la comunicación y sobre todo en el cómo estamos llevando la educación a los niños, cómo la estamos llevando a los jóvenes, cómo después la llevamos a los empresarios, porque al final, pues bueno, el sistema educativo que tenemos no solo en México, sino en Latinoamérica o en ciertas partes también de Europa, pues es un sistema de educación que está pensado para temas de trabajar en fábricas, para temas de industria regularmente, y no te enseñan a pensar, o sea, no te enseñan a resolver problemas que al final pues es la habilidad clave. Entonces hoy estamos buscando ser precursores de entrar a las cámaras, a los consejos y a las personas clave para poder ser precursores en temas de educación hacia las escuelas, hacia los centros universitarios, eventos sin fines de lucro, donde podamos aprovechar las conexiones que hemos tenido la fortuna de hacer a través de Progresivo y poder llevar estas historias y estas lecciones para realmente poder poner nuestro granito de arena en la parte de educación, que probablemente si nosotros también hubiéramos tenido pues otra calidad de educación, nuestra estructura de educación, pues pudimos haber hecho más cosas en la vida, ¿no? Y pudimos ser más productivos y pudimos también no pasar tantas carencias. Entonces digamos que mucho de nuestro enfoque o la mayoría de nuestro enfoque hoy está centrado en la educación. Y es interesante que todavía no haya gente que no se haya dado cuenta de esto, ¿no? Es decir, al final todos nos teníamos que reunir en un mismo lugar porque el conocimiento lo traía una persona, que era el profesor, que era el que se había metido todo ese conocimiento en su memoria RAM de la cabeza y la vomitaba allí para que todo el mundo agarráramos los apuntes de la manera que podíamos, ¿no? Y luego te ibas a hacer los trabajos fuera, ¿no? Y hoy la educación inversa es justo al contrario, es, oiga, el conocimiento ya lo tienen ustedes, lean lo previo, buceen, naveguen, indaguen, y entonces cuando vengamos aquí, sea para exponer las dudas, para confrontar ideas, para pensar fuera de la caja, para desarrollar este pensamiento crítico de dónde han leído tal cosa, dónde han leído tal otra, cuál es la fuente buena y cuál es la fuente mala, ¿no? Y yo creo que eso tiene que estar, eso debería de ser casi mandatorio en todos los países, ¿no? El que se cambie ya radicalmente, ya no podemos seguir haciendo cosas como hace 80 años, ¿no? Es que fíjate, yo estaba viendo un informe donde mencionaba todos los trabajos que están desapareciendo y las actividades económicas que están desapareciendo, siendo sustituidas por otras. Entonces, bueno, lo que estás estudiando hoy te está preparando para trabajos o para actividades económicas que no existen, que ya no existen hoy y que mañana no van a existir. Entonces, creo que a veces decidimos ignorar como estudiantes, como maestros y como sociedad en general, pues estas fallas, ¿no? Creo que es más fácil dejar al niño a la escuela o mandarlo a la universidad y creyendo que con la universidad tiene. ¿Cuántas personas hemos escuchado que, oye, pues yo fui a la universidad, aprendí más afuera, pero yo fui a la universidad por las relaciones, o yo me metí a una universidad de paga por las relaciones únicamente? Bueno, entonces realmente no estamos aportando el valor que se supone que tendremos que estar aportando o como Estado a la parte de educación, o pues también como organizaciones privadas de educación, pues tampoco estamos llegando al clavo porque estamos basados en sistemas educativos que ya no son vigentes hoy y que cuando ellos salgan y egresen o y estén en una edad productiva para poder trabajar, pues bueno, ¿de qué van a trabajar si no se están preparando para la demanda de hoy en día? Entonces creo que decidimos muchas veces ignorar, creo que a veces es más bonito ignorar la situación actual en lugar de ponerle frente y hacer algo.
Alberto Larracilla, emprendedor, consultor en ventas y host no traduzco la palabra, host del podcast Progresivo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Como siempre, es un placer. A veces la vida te da estas sorpresas y solamente por haber conectado, por haber tenido la oportunidad de charlar en estas ocasiones y porque estoy seguro que la conversación continúe, ya ha merecido la pena. Te mando un abrazo muy fuerte, Alberto. No, Raúl, muchas gracias a ti por el espacio. La verdad es que siempre es para mí un placer poder platicar con personas que también están buscando revolucionar el mundo y poder poner un granito de arena. Creo que a veces es lo que nos toca cuando tuvimos la fortuna de gracias a nuestro trabajo pues poder hacer un par de cosas. Pues siempre es un placer poder conectar con ustedes. Raúl, pues te agradezco mucho. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.